Capítulo 131. Bakufu Rambu, danza de explosión de bomba, vio que la enorme espada que estaba en la mano de Lee Hyun-ron justo un momento antes había aparecido repentinamente directamente sobre su cabeza, y estaba apuñalando directamente hacia su cabeza. Arte secreto de la espada del rayo oscuro, segunda forma, nubes de trueno relámpago. El principio principal de este ataque era distraer al oponente con el sonido del trueno que sacudía el alma, que fue creado con la intención de su espada, luego usando un método misterioso para transferir instantáneamente su arma justo encima de la cabeza de su enemigo. Y mientras el enemigo estaba siendo distraído debido al fuerte sonido de un trueno, usando esta arma para atacar repentinamente y asestar un golpe mortal al enemigo. Kamui. Justo después de que Ren Tianzhou usara el Kamui de su ojo derecho, esa enorme espada apuñaló directamente el cuerpo de Ren Tianzhou y apuñaló el suelo. De repente, se escuchó un fuerte sonido ensordecedor de explosión, y el suelo se abrió directamente, creando un profundo cráter. Silbido. Ren Tianzhou saltó de las nubes de polvo y aterrizó en el suelo frente a la nube de polvo. Luego, mirando a Lee Hyun-ron frente a él, Ren Tianzhou dijo impotente: «Eres realmente despiadado, usando directamente ese movimiento asesino. ¿De verdad quieres matarme? Todavía no estás vivo y pateando». Y también, al escuchar a Ren Tianzhou, Lee Hyun-ron tiró de la cadena de hierro con su mano derecha, y la espada del dios oscuro voló rápidamente a su mano desde el centro del profundo cráter. «Y tampoco creo que mueras tan fácilmente. Gracias por su confianza, ya que es así, también me pondré serio». Al escuchar a Lee Hyun-ron, Ren Tianzhou sonrió levemente, luego liberó una gran cantidad de poder visual de su Mangekyō Sharingan derecho. Kamui. Junto con la voz de Ren Tianzhou, el espacio frente a él de repente comenzó a distorsionarse, y una onda espacial en forma de espiral apareció y se extendió en todas direcciones. Esto es, magia espacial. Al ver que el espacio alrededor se distorsionaba, la tez de Lee Hyun-ron cambió de repente. Entre todos los elementos, el espacio era el elemento más misterioso y difícil de manejar. No tuvo tiempo para pensar por qué Ren Tianzhou poseía esta magia espacial más misteriosa, e inmediatamente sostuvo su enorme espada con fuerza y se preparó cuidadosamente para protegerse de cualquier ataque. Katon, Bakufu Rambu. Estilo de fuego, Bond Blast Dance. Ren Tianzhou rápidamente hizo una serie de sellos manuales, luego expulsó una poderosa llama de su boca. Luego usó rápidamente el Kamui de su ojo derecho y creó una onda espacial hacia Lee Hyun-ron. Y debido a esta ondulación espacial, estas llamas cubrieron un área extremadamente grande, y la velocidad de estas llamas también fue extremadamente rápida. Después de usar este ninjutsu, Ren Tianzhou pisoteó fuertemente el suelo con su pie derecho, e inmediatamente saltó como una flecha disparada desde el arco dentro del centro del vórtice de llamas, y rápidamente avanzó hacia Lee Hyun-ron, que estaba en el aire junto con este vórtice de llamas. Además, continuamente estaba liberando una gran cantidad de energía ocular de su ojo derecho, para mantener la onda espacial a su alrededor. Mirando esa llama ilimitada, y además Ren Tianzhou en medio del vórtice de la llama entrante, la tez de Lee Hyun-ron cambió mucho, y agitó firmemente su enorme espada con su mano derecha. Luego, de inmediato, vertió locamente su ki de batalla hacia su espada de dios oscuro. Después de eso la espada del dios oscuro brilló con una poderosa espada de color blanco deslumbrante. Junto con la voz de Lee Hyun-ron, de repente innumerables hojas de espada de energía volaron de la hoja de la espada del dios oscuro, y estas decenas de miles de hojas de espada de energía se dispararon hacia el vórtice de la llama gigante entrante. Después de eso, Lee Hyun-ron lanzó la espada del dios oscuro hacia el frente, luego golpeó fuertemente la empuñadura de esta espada del dios oscuro con su pierna derecha, lo que hizo que se convirtiera en una luz y avanzó directamente hacia Ren Tianzhou. Mirando esas innumerables espadas de energía, además de esa espada de dios oscuro que estaba en el medio de esas espadas de energía, Ren Tianzhou frunció el ceño. En este momento estaba usando el poder de su ojo derecho para mantener la onda espacial de Bakufu Rambu, Bond Blast Dance, por lo que no podía usar Kamui para transferir su cuerpo a la dimensión Kamui. Pero incluso en este caso, Ren Tianzhou no tenía ninguna expresión de miedo en su rostro. En ese momento, el anillo espacial en su mano derecha brilló, luego 10 kunai aparecieron en ambas manos de Ren Tianzhou. Después de eso, comenzó firmemente con esas hojas de espada entrantes con su Sharingan, y cuando la llama de Bakufu Rambu, Bond Blast Dance, hizo contacto con estas espadas, muchas de esas espadas fueron inmediatamente tragadas por las llamas. Pero también había muchas espadas que atravesaban el centro del vórtice de la llama sin hacer contacto con la llama.
y esa espada de Dios oscuro también era una de ellas, y todavía avanzaba hacia Ren Tianzhou. El Sharingan de Ren Tianzhou giró lentamente, y el camino de estos ataques apareció lentamente en el cerebro de Ren Tianzhou a través de Sharingan. Después de eso agitó su mano derecha, y los 5 kunai en su mano derecha dispararon inmediatamente hacia el ataque de la espada del Dios Oscuro. Pero si se mira con cuidado, se descubriría que la distancia entre estos 5 kunai era más de 10 centímetros, y los ángulos de disparo también eran diferentes. Dan. El primer kunai golpeó el lado de la espada del Dios Oscuro, luego la espada del Dios Oscuro ligeramente inclinada hacia un lado. Después de golpear la hoja de la espada del Dios Oscuro, este primer kunai se recuperó de inmediato por la fuerza de rebote de esta espada. Y después de recuperarse por casualidad, el ángulo de vuelo de este primer kunai se interpuso en el segundo kunai, por lo que el segundo kunai chocó contra este primer kunai, y este primer kunai voló nuevamente hacia la espada del Dios Oscuro, luego otra vez golpeó contra su espada, cambiando su ángulo un poco. De esta manera, los 5 kunai golpearon sucesivamente la hoja de la espada del Dios Oscuro y desviaron con éxito su dirección de vuelo. Después de eso, Ren Tianzhou arrojó el kunai en su mano izquierda frente a él, luego pisó ligeramente esos kunai, e inmediatamente tomó prestado el poder de 5 kunai y, dependiendo de la capacidad de ver todo claramente de Sharingan, esquivó por poco toda la otra energía. Espada que había pasado con éxito por el centro del vórtice de llamas. Y al ver que su ataque había fallado, Li Qianrong inmediatamente comenzó a volar hacia el cielo. Después de eso tiró de la cadena de hierro con su mano derecha, y la espada del Dios Oscuro voló hacia atrás y llegó en su mano derecha. Después de eso, voló por el cielo, luego agitó su mano derecha que sostenía la espada del Dios Oscuro y cortó hacia la dirección de Ren Tianzhou. Inmediatamente, una espada enorme salió volando de la espada del Dios Oscuro, y esta espada se alargó rápidamente y se convirtió en la espada que tenía más de 10 metros de longitud, y avanzó hacia Ren Tianzhou. Aterrizando en el suelo, miró hacia la espada de energía que avanzaba rápidamente. Ren Tianzhou sonrió levemente, demasiado tarde para ti. Después de eso, pisó pesadamente el suelo con su pierna derecha, y mirando hacia la dirección de la espada que se acercaba, se apresuró hacia Li Qianrong. Silbido. La enorme espada de energía cortó directamente el cuerpo de Ren Tianzhou y aterrizó en el suelo. Después de eso, un sonido ensordecedor de explosión resonó. Cuando Li Qianrong en el aire vio que su ataque había cortado con éxito a Ren Tianzhou, frunció el ceño. Porque por la expresión de Ren Tianzhou, parecía que cortarse el cuerpo era un asunto insignificante para él. Ni siquiera tuvo un cambio de expresión incluso después de cortarse, luego su cuerpo gradualmente liberó una energía de color verde, y un aura aterradora se extendió lentamente a todas las direcciones desde su cuerpo. Archimon Tonkou, Dairoku, Keimon, Kai. Las 8 puertas internas, sexta puerta, puerta de la alegría, abre. Ren Tianzhou gritó, un aura de color verde apareció a su alrededor y nervios azules aparecieron en su frente. Después de eso, voló instantáneamente sobre Li Qianrong, luego comenzó a golpear rápidamente numerosos golpes. Y junto con cada golpe, las llamas se elevaron en el aire, y estas llamas se dispararon en todas direcciones con Ren Tianzhou como centro. Todos estos puños y llamas avanzaron hacia Li Qianrong, y esta vista se veía extremadamente hermosa a Sakuhaku. Pavo real de la mañana. Capítulo 132. Irudora, tigre de la tarde, en el cielo, Ren Tianzhou rápidamente agitó sus puños repetidamente. Después de abrir la sexta puerta, puerta de la alegría, el chakra dentro de su cuerpo de repente se levantó bruscamente, y una capa de aura de color carmesí cubrió la superficie de su cuerpo. Debido a la velocidad extrema de los golpes, se incendiaron debido a la fricción con el aire, por lo que aparecieron innumerables bolas de fuego en el aire, que avanzaron hacia Li Qianrong. Este fue uno de los poderosos movimientos de la 8 puerta interior de Ren Tianzhou. Asakuhaku, pavo real de la mañana. Al ver la repentina aparición de innumerables bolas de fuego, Li Qianrong se sorprendió por completo. Después de eso, inmediatamente calmó el estado de su mente e inmediatamente liberó una poderosa fuerza de lo más profundo de su cuerpo. Esta poderosa fuerza se filtró de su cuerpo y envolvió todo su cuerpo con una capa dorada. Habilidad secreta de linaje de sangre, espada celestial tercera forma, Myriad espada celestial. Silbido. Junto con la voz de Li Qianrong, del cuerpo de Li Qianrong, se soltó de repente una espada de color dorado que rodeaba todo su cuerpo, y su cuerpo lentamente desapareció.
Después de eso, esta espada de color dorado entró directamente dentro de la espada del dios oscuro. Después de que esta energía de color dorado se fusionó con la espada del dios oscuro, de repente innumerables esencias de enormes espadas cuya apariencia era la misma que la espada del dios oscuro separada de la espada del dios oscuro. Y estas innumerables espadas enormes estaban distribuidas densamente en el aire. Con una sola mirada, se podría estimar fácilmente que había al menos varios miles de estas enormes espadas. Swish, swish, swish. Estas enormes espadas cruzan de inmediato en el cielo con el resplandor dorado hacia las bolas de fuego del ataque a Sakuhaku, Morning Peacock, Terrentian Joe. Hong, hong, hong. Una serie de fuertes explosiones sonó en el aire, las bolas de fuego y las grandes espadas chocaron continuamente entre sí. Y junto con este choque continuo, se escuchó una serie de fuertes explosiones. Después de aproximadamente un minuto, el Sakuhaku, Morning Peacock, Terrentian Joe desapareció. Y solo unas pocas de esas espadas enormes densamente distribuidas permanecieron en el cielo. Rentian Joe descendió lentamente del aire, aterrizó firmemente en el suelo y levantó la cabeza para mirar hacia el cielo. Vio que esas pocas espadas enormes que quedaban deslumbrantes con una luz dorada se reunieron lentamente en un solo lugar en el cielo. Entonces Li Jianron, que sostenía la espada del dios oscuro, apareció de esta luz dorada. Aunque Li Jianron pudo bloquear el Sakuhaku, pavo real de la mañana, Terrentian Joe, sin embargo, su condición actual no parecía ser tan buena. Sudores fríos fluían continuamente de su frente, y además su cuerpo se retorcía constantemente, pero incluso en esta condición, tenía una sonrisa extremadamente excitada en su rostro. Hace un momento, Li Jianron había usado la habilidad secreta de su linaje de sangre para bloquear el Sakuhaku, pavo real de la mañana, Terrentian Joe. Li Jianron era miembro del clan Oliesword del antiguo clan 100. Y todos los miembros de este clan se entregaron a las formas de espada durante toda su vida. El clan de la espada sagrada, uno de los 100 clanes antiguos, posee un poder de linaje de sangre de alto rango, linaje de sangre de la espada del cielo. Pero su poder de linaje de sangre era diferente de otro linaje de sangre. El poseedor de este linaje de sangre de la espada del cielo solo podría usar la espada como arma. Si usan cualquier otra arma, su capacidad de combate disminuirá de inmediato mucho. Y este linaje de sangre de la espada del cielo depende completamente del poder de comprensión del poseedor de este linaje de sangre. Si el poder de comprensión de las espadas es extremadamente profundo y tiene un talento innato extremadamente alto en formas de espadas, entonces esa persona podría sacar a jugar el verdadero poder de este linaje de sangre de la espada del cielo, y la fuerza de esa persona aumentaría rápidamente. Si uno tuviera un talento extremadamente alto en formas de espada y poseyera este linaje de sangre de espada del cielo, entonces la fuerza de esa persona aumentaría varias veces más rápido en comparación con la persona común, incluso en la medida de 10 veces. Pero si uno tuviera un talento inadecuado en formas de espadas, entonces esta espada celestial de linaje de sangre de alto rango de San Solo se convertiría en una carga para él. Y su velocidad de cultivo sería muy lenta, incluso en la medida en que su velocidad de cultivo probablemente sería más lenta que la de una persona común con linaje de sangre ordinario. Y en este clan de la espada sagrada de hace mucho tiempo, la fuerza de un joven de 20, 30 años supera a la fuerza de un viejo cazador de 50, 60 años. Li Jianron era el líder de la generación actual más joven del clan Oliesword. Su talento en las formas de espada podría decirse que es el talento más alto que había aparecido dentro del clan Oliesword en varios miles de años. Hasta ahora no solo había dominado y fusionado por completo todas las habilidades con la espada de su clan, sino que también había creado sus propias formas de espada, como el arte secreto de 9 espadas, el camino de la espada del fin de la tierra, el arte secreto de la espada del rayo oscuro, y así. También aprovechó la característica específica de su poder de linaje de sangre, y antes de los 20 años, ya se había cultivado al nivel del rango de dios de la espada alta, casi rompiendo los límites del cuerpo y entrando en un nuevo dominio de manera marcial. Y hace un momento, había usado la tercera forma de la habilidad secreta del poder de linaje de sangre de su clan Oliesword de Avensword. La tercera forma de esta espada celestial fue una de las formas de arte de espada secreta 3 creada por la combinación de la comprensión de las formas de espada que comprende el antepasado del clan de la espada sagrada y su poder de linaje de sangre. Cada forma de este arte de espada secreta tenía la fuerza suficiente para destruir el cielo y exterminar la tierra. Pero este arte de espada secreta exige una gran cantidad de energía para usar.
Incluso Li Jianron, que ya era un experto de alto rango de dios de la espada, tenía una gran carga sobre su cuerpo después de usar esta espada del cielo Miriad y aún podía mostrar todo el poder de este movimiento. Por otro lado, Ren Tianzhou estaba extremadamente conmocionado dentro de su corazón mientras estaba parado en el suelo. Originalmente tenía la intención de terminar este combate con Asakuhaku, Morning Peacock, pero su ataque a Asakuhaku, Morning Peacock, fue completamente bloqueado por Li Jianron. Mirando al ileso Li Jianron, Ren Tianzhou pensó, no me digas que realmente tengo que usar Doujutsu, pero no siempre puedo depender de Doujutsu. Aunque el poder de Mangekyo podría tratar fácilmente a la mayoría del oponente, sin embargo, lo más importante sigue siendo el cuerpo mismo. ¿Cómo es así? Usaré este nuevo movimiento, espero que este tipo pueda resistir este ataque sin morir. No me decepciones. Mirando a Li Jianron, Ren Tianzhou tomó la decisión de usar este movimiento final para determinar el ganador. Como si sintiera la determinación de Ren Tianzhou, Li Jianron también miró lentamente hacia Ren Tianzhou desde el cielo. Después de eso, sus ojos se encontraron de repente con los ojos de Ren Tianzhou, y la intensa intención de lucha se encendió en el aire. Parece que tengo que usar Even Sword hendido para terminar esta pelea. Mirando a Ren Tianzhou, Li Jianron pensó dentro de su corazón. Luego abrió un poco de distancia entre sus piernas, y su ki de batalla de todo su cuerpo rodó violentamente una y otra vez. Esto fue así porque en este momento, había activado una de las formas de habilidad de espada secreta del linaje de línea de sangre de la espada del cielo. Como si algún tipo de poder invisible estuviera tirando, la espada del dios oscuro en su mano derecha se separó lentamente de su mano y lentamente se elevó en el cielo. Y esto hizo que otros se sintieran sombríos como si el clima originalmente bueno se volviera sombrío de repente. Pero mirando con cuidado, el cielo todavía estaba bien como antes, y esa idea errónea fue causada por el poder de Li Jianron. Después de eso, las nubes de energía de color dorado comenzaron a acumularse rápidamente en el cielo, e innumerables tormentas de energía aterradoras se extendieron en todas direcciones desde estas nubes. Entonces, la espada del dios oscuro que flotaba en el cielo se disparó inmediatamente dentro de estas nubes de energía de color dorado. Li Jianron flotando en el cielo pensó dentro de su corazón mientras miraba a Ren Tianzhou en el suelo. Espero que puedas resistir este ataque. Terminó de pensar, agitó su mano derecha, y el rayo de luz de su ki de batalla de su cuerpo repentinamente se disparó hacia las nubes y entró dentro de las nubes. Después de que la batalla ki de Li Jianron entrara dentro de estas nubes doradas, estas nubes comenzaron a rodar violentamente una y otra vez, y se agitaron. Después de esa fluctuación de energía ilimitada, se extendió en todas las direcciones. Luego, esta nube ilimitada se abrió en el medio de repente por un gran poder, y una gran espada con gran cantidad de energías apareció desde el interior de estas nubes. La longitud de esta enorme espada de energía de color dorado era de más de 20 metros, y la enorme espada de esta enorme espada emitía una energía aterradora, como si esta energía pudiera dividir fácilmente el espacio circundante. Y bajo el control de Li Jianron, esta enorme espada de energía estaba firmemente sujeta a Ren Tianzhou. Después de eso bajo su mando, esta enorme espada cayó hacia Ren Tianzhou. Habilidad secreta de la espada del cielo, 2D forma, espada celestial. Al mirar la enorme espada de energía, Ren Tianzhou respiró hondo, luego el chakra que lo rodeaba comenzó a surgir aún más violentamente, y toda la ropa que llevaba puesta comenzó a desgarrarse lentamente, y las venas azules comenzaron a aparecer en su cuerpo y frente. Que parecía muy aterrador. Archimon Tonkou, Dainana, Kiemon, Kai. Las 8 puertas internas, séptima puerta, puerta de la conmoción, abre. Ren Tianzhou gritó en voz alta, y el vapor de aire de color verde se volvió aún más violento, y su cuerpo se volvió aún más rojo. Después de abrir la séptima puerta, Ren Tianzhou miró hacia la enorme espada que caía. Después de eso, coloca ambas manos frente a él y saluda con la mano hacia el cielo, luego una cantidad aterradora de chakra se extendió en todas las direcciones. Irudora. Tarde, tigre. Rugido. Junto con el fuerte rugido del tigre, un enorme tigre blanco de energía ilusoria de color blanco apareció frente a él y emitió un fuerte rugido. Luego, bajo el mando de Ren Tianzhou, se apresuró hacia la enorme espada entrante y Li Jianron. Muy pronto, el tigre blanco y esa enorme espada de energía dorada chocaron entre sí. Capítulo 133. Tigre blanco de Akatsuki. Junto con el fuerte rugido del tigre, un enorme tigre blanco salió disparado de los puños de Ren Tianzhou y avanzó hacia esa enorme espada que caía y Li Jianron.
Hay que abrir la séptima puerta, puerta de la conmoción, para usar este taijutsu Hirudora, tigre de la tarde. Este jutsu lanza una presión de aire extremadamente comprimido al oponente que toma la forma de un tigre, y este jutsu explota por orden del usuario. En el mundo de Naruto, Maitoguri había utilizado este movimiento, y había destruido fácilmente a Suiton, Daikodan no Jutsu, estilo de agua, Super Shark Bomb Jutsu, de Kisame, además lo hirió gravemente y pudo capturarlo con éxito. Y la onda de choque creada por este taijutsu fue tan fuerte que, se extendió por toda la isla Tortuga, esto muestra el poder de Hirudora, tigre de la tarde. Antes, cuando Ren Tianzhou solo estaba en el nivel de ninja de élite, su cuerpo era incapaz de soportar la presión formidable del estado de la séptima puerta. Pero ahora, después de haber avanzado al nivel de Kage, su fuerza había mejorado aún más, y ahora era capaz de mantener la presión formidable del séptimo estado de la puerta. Actualmente, siempre y cuando no permanezca en el estado de la séptima puerta durante mucho tiempo, es menos probable que haya grandes efectos posteriores. Al retroceder, el Hirudora, tigre de la tarde, de Ren Tianzhou y la espada celestial de Li Qianron chocaron entre sí, inmediatamente después de que sonó un fuerte sonido de explosión, y una enorme onda de choque de energía apareció en ese lugar que se extendió rápidamente por todos lados. Dirección barriendo todo con eso. Incluso Li Qianron flotando en el cielo, y Ren Tianzhou de pie en el suelo, se vieron afectados por esta poderosa onda de choque. Esta onda de choque de energía cubrió el radio de más de 5 li, incluso en la medida en que incluso afectó a la ciudad de Seahaven, que no estaba muy lejos de esa ubicación. TL. Un li igual a prox. 500 metros a la entrada de Seahaven Town, muchos pueblos entraban y salían continuamente. En ese momento, de repente, una onda de energía aterradora llegó allí. Todos los peatones y los guardias que estaban parados en la entrada de la ciudad fueron expulsados, ninguno de ellos pudo pararse de manera estable en el suelo. ¿Qué está pasando? Después de equilibrarse, esta misma pregunta apareció en su mente. Luego levantaron la cabeza y miraron hacia la fuente de la onda de choque, luego, después de una sola mirada, las pupilas de todos estos pueblos se encogieron firmemente. Vieron una tempestad de colores mezclados de oro y azul en el medio del bosque que estaba un poco lejos en la distancia, e incluso cuando estaban tan lejos de esa tempestad de energía, podían sentir claramente una fluctuación de energía aterradora. Swish, swish, swish. En ese momento, 5, 6 siluetas de la persona del interior de la ciudad de Seahaven volaron hacia la fuente de esta onda de choque de energía. Parece que después de que los expertos que estaban dentro de la ciudad de Seahaven descubrieron esto, todos se apresuraron a examinar la situación y ver qué sucedía. En el área de la explosión, después de aproximadamente 3 o 4 minutos, las ondas de choque de energía desaparecieron lentamente. Y solo se podía ver un enorme cráter con el radio de aproximadamente 1 li en ese lugar. En medio de este enorme cráter, Ren Tianzhou estaba de pie mientras jadeaba. Frente a él, Li Qianron yacía inmóvil en el suelo, y al lado del cuerpo de Li Qianron, su enorme espada de dios oscuro fue apuñalada en el suelo. Después de regular su respiración, Ren Tianzhou caminó hacia el lado de Li Qianron, luego, mirando sus ojos lentos, Ren Tianzhou dijo levemente: «Pierdes». Al escuchar estas dos palabras, Li Qianron, que yacía en el suelo, inmediatamente apretó sus manos en un puño e intentó mover su cuerpo. Pero sintió que toda la batalla ki de su cuerpo estaba completamente agotada, y su cuerpo también resultó herido. Y recordó que el ataque del tigre blanco de Ren Tianzhou no solo había destruido por completo su ataque de corte de espada Eaven, después de destruirlo, ese ataque continuó avanzando hacia él y finalmente lo tragó. Después de recordar esta escena por un corto tiempo, lentamente aflojó los puños y susurró ligeramente: «Sí, perdí la batalla». ¿Cómo es así? De acuerdo con nuestra apuesta, tú. Justo cuando Ren Tianzhou quería invitar a Li Qianron a unirse a Akatsuki nuevamente, varias energías del cuerpo en el proceso de acercarse a ellos aparecieron repentinamente en su percepción mental, y muy pronto llegarían a este lugar. Sintiendo esto, Ren Tianzhou frunció el ceño y miró hacia el cielo, después de que aparecieron 6 rayos de luz en el cielo frente a él y estas luces aterrizaron en el cráter no muy lejos de él. Mirando cuidadosamente, 4 de ellos vestían ropa de guerrero, uno vestía una túnica mágica y la última vestía una túnica de ilusión. Todos ellos eran expertos de Saint. Entre ellos 5 eran hombres de mediana edad y el resto era una mujer hermosa de mediana edad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pasó aquí hace un momento?
Al ver la gran destrucción a su alrededor, y dos jóvenes que estaban plagados de cicatrices frente a ellos, uno de los hombres con ropa de guerrero preguntó con extrema sorpresa. No es necesario hablar de nada más, incluso si agotara todas sus fuerzas, no sería capaz de crear un cráter que tuviera un tercio del tamaño de este cráter, y eso sin mencionar esa poderosa onda de choque de energía. Incluso Dios clasificó a los expertos, muy posiblemente no sea capaz de crear eso. Por lo que estaban viendo, pudieron determinar que este cráter y esa onda de choque de energía de hace un momento se crearon debido al efecto posterior de la batalla entre estos dos jóvenes que parecían tener menos de 20 años de edad, pero negaron firmemente esta opción. Porque nunca creerían que estos dos jóvenes que parecían tener menos de 20 años ya eran expertos en el rango de Dios o más. No necesitas saber quiénes somos, ahora solo hay una cosa que debes hacer. Al mirar a esos 6 expertos de Saint, Ren Tianzhou frunció el ceño y dijo fríamente: eso es abandonar este lugar ahora mismo. No te enfades como este hermano pequeño, solo dile a tu hermana mayor lo que pasó aquí hace un momento. Después de escuchar las palabras de Ren Tianzhou, esa mujer de mediana edad con una túnica de ilusión expuso una sonrisa encantadora y habló hacia Ren Tianzhou. Pero sus pares de hermosos ojos expusieron una luz pálida, y su cuerpo emitió lentamente una fluctuación de energía invisible que se extendió en todas las direcciones. La curiosidad de la humanidad es demasiado grande, pero también extremadamente estúpida. Al escuchar las palabras de esa hermosa mujer de mediana edad, además de sentir esa energía invisible de su cuerpo, Ren Tianzhou suspiró. Después de eso, miró a esos 6 expertos con su Mangekyō Sharingan. No es necesario usar ese tipo de trucos tontos, este nivel de ilusión es inútil contra mí. Usted. Cuando vieron ese par de ojos color sangre de Ren Tianzhou, los cuerpos de esos expertos calificados se estremecieron involuntariamente y de repente sintieron un escalofrío extremo en todo el cuerpo. Solo querían alejarse de allí, pero descubrieron que no podían hacerlo. Y sintieron que estaban perdiendo lentamente el control sobre su propio cuerpo. ¿Es esto una ilusión? Sintiendo la condición inusual en su cuerpo, la mente de esos 6 de repente tembló con esta pregunta. Incluso después de que hicieron todo lo posible, no pudieron liberarse de esta ilusión. Especialmente esa bella mujer de mediana edad, como una ilusionista de rango santo, tenía una comprensión más profunda con respecto a las ilusiones, pero incluso ella no pudo liberarse de esta ilusión. Al ver que los 6 estaban inmóviles, Ren Tianzhou se inclinó y colocó su mano derecha sobre el cuerpo de Li Jianrong y dijo: aquí hace demasiado ruido, vamos a un lugar tranquilo para hablar. Terminó de hablar, liberó una gran cantidad de energía ocular, y apareció una onda espacial en forma de espiral, y junto con esta onda espacial, Li Jianrong fue absorbido por su ojo derecho. Después de chupar a Li Jianrong, Ren Tianzhou se levantó y miró a esos 6 individuos. Todos esos 6 individuos estaban extremadamente asustados, ya que no podían moverse, pero Ren Tianzhou solo habló con una sonrisa. Estoy de muy buen humor hoy, así que no te mataré. Espero que estemos destinados, adiós. Terminó de hablar, su mano derecha cubrió lentamente su cabeza y luego el resto de su cuerpo, y junto con este gesto, su cuerpo comenzó a desaparecer lentamente, comenzando con su cabeza y todo su cuerpo finalmente desapareció de ese lugar, dejando atrás a los 6 expertos de Saint, quienes continuamente luchaban por romper la ilusión. En la cima de cierta montaña grande, Ren Tianzhou apareció lentamente desde la onda espacial en forma de espiral. Luego, después de examinar todo a su alrededor, nuevamente apareció otra onda espacial en ese lugar, y Li Jianrong apareció lentamente a partir de esta onda espacial creada por su ojo derecho. De pie firmemente en el suelo, Li Jianrong observó su entorno y preguntó: ¿dónde estamos? Un lugar tranquilo para hablar. Respondió Ren Tianzhou con una sonrisa. ¿Ahora puedes decirme lo que has decidido? ¿Te unes a mi organización o no? Después de escuchar la pregunta de Ren Tianzhou, contrario a lo que Ren Tianzhou había pensado, Li Jianrong estuvo de acuerdo sin la menor vacilación. Me uniré a su organización. Aunque escuchó la respuesta positiva, Ren Tianzhou, sin embargo, se sintió extraño, por lo que dijo con franqueza: no esperaba que estuvieras de acuerdo tan rápido. De hecho, ya había decidido unirme a su organización, cuando habíamos llegado a la mitad de la lucha. He decidido esto porque eres más fuerte que yo entre todas las generaciones más jóvenes, y si me uno a tu origen, tendré un fuerte rival para desafiar. Li Jianrong respondió: bienvenido a la organización Akatsuki. Solo habrá 10 miembros en esta organización. Y todos tendrán sus nombres en clave únicos.
Los nombres en clave son Zero, Vermilion Beard, Void, Jade Maiden, Nordiper, Southdiper, Azure Dragon, White Tiger, Santai, y Tortuga Negra. Todos tendrán un deber diferente. Dado que esta organización se creó no hace mucho tiempo, solo somos tú y yo como miembros, no, el asiento de Void también ya está ocupado. Y se unirá después de 2 días. Ren Tianzhou presentó lentamente sobre la organización a Li Haiyanron. Eso significa que, en total, solo hay 3 miembros en nuestra organización. Al escuchar a Ren Tianzhou, Li Haiyanron dijo lentamente. Correcto, aunque ahora solo hay 3 miembros, en adelante reclutaremos lentamente nuevos individuos hasta que reunamos a 10 personas. El objetivo principal para el establecimiento de nuestra organización Akatsuki no es competir por la supremacía de este continente, o involucrarse en las disputas de otras fuerzas, solo hay un objetivo, es decir, volverse extremadamente fuerte. No solo yo, sino que quiero que todos los miembros de mi origen se vuelvan extremadamente fuertes. Y en el momento en que tengamos la fuerza suficiente, todo lo que este continente nos diga será una broma. Desde que te uniste a mi organización, tu nombre en clave es Dios de la Matanza, White Tiger. Este es tu anillo, y este anillo es la prueba de que eres el miembro de la organización. No pierdas este anillo, y este anillo también tiene otro gran uso. Ren Tianzhou sacó un anillo que tenía un blanco, tallado y se lo dio a Li Haiyanron. Después de eso sacó la capa de Akatsuki, y también un sombrero de bambú con campanas de viento, y se lo dio a Li Haiyanron. Este es el vestido de nuestra organización. Li Haiyanron llevaba ese anillo en la mano, luego llevaba esa capa negra con nubes rojas impresas que simbolizaba la organización de Akatsuki. Ahora se había unido formalmente al origen de Akatsuki, y tomó el asiento del tigre blanco. Capítulo 134. Dominio de Dios. Usando el anillo del tigre blanco y poniéndose esa túnica de color negro con nubes rojas impresas en ellos, Li Haiyanron se convirtió formalmente en miembro de la organización Akatsuki y acompañó a Ren Tianzhou en su expedición. Mirando el anillo en el dedo de Ren Tianzhou, Li Haiyanron dijo, entonces, de ahora en adelante debería llamarte Ren Tianzhou o Zero. No importa cómo me llames. Esto no es más que un nombre en clave, nada más, así que si quieres puedes llamarme Zero. Al escuchar a Li Haiyanron, Ren Tianzhou se encogió de hombros y respondió, entonces te llamaré Zero. Li Haiyanron dijo. Justo en ese momento, Li Haiyanron parece pensar en algo, y le dijo a Ren Tianzhou, Zero, poseo el poder de linaje de sangre de alto rango espada del cielo, y ya he alcanzado el rango de Dios de la espada alta. Entonces, con la combinación de estos 2 poderes, no necesito temer a nadie dentro del nivel de poder del rango de Dios. Pero fui derrotado por ti, ahora dime, ya has roto el límite del cuerpo, has roto el muro del dominio de Dios y has entrado en el reino del Dios Bajo. ¿Dios Bajo? ¿Qué es este rango? Al escuchar la pregunta de Li Haiyanron, Ren Tianzhou se sorprendió y preguntó con gran curiosidad. Parece que nunca había oído hablar de este reino. ¿Qué? ¿En realidad no sabes sobre Dios Bajo? ¿Podría ser que realmente no conoces los asuntos del dominio de Dios? Al escuchar la pregunta de Ren Tianzhou, Li Haiyanron se sorprendió aún más que Ren Tianzhou. Nunca había esperado que Ren Tianzhou no supiera sobre los asuntos del dominio de Dios. Pero reconsideró y abandonó su pensamiento de que Ren Tianzhou no sabía sobre los asuntos del dominio de Dios, porque la fuerza de Ren Tianzhou obviamente había superado por mucho a los expertos clasificados por Dios, entonces, ¿cómo podrían no saber los asuntos del dominio de Dios? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Crees que yo, tu padre, tengo tiempo libre para bromear contigo? Realmente no conozco a Dios Bajo o asuntos del dominio de Dios del que estás hablando. ¿Qué son esas cosas? Al escuchar la dudosa pregunta de Li Haiyanron, Ren Tianzhou no pudo evitar maldecir. Mirando cuidadosamente la expresión de Ren Tianzhou, Li Haiyanron descubrió que Ren Tianzhou realmente no estaba diciendo una mentira. Después de eso, instantáneamente derramó lágrimas dentro de su corazón. No hay error, realmente no sabe sobre el asunto del dominio de Dios. Pero una persona de generación más joven que no sabe nada sobre el dominio de Dios en realidad entró en el reino de Dios Bajo antes que yo, quien se dice que es el genio más excepcional del clan de la espada sagrada, realmente no hay justicia. Pero Li Haiyanron nunca sabría que Ren Tianzhou estaba realmente cultivando chakra, y ese no era su sistema de cultivo. Entonces no hay un muro del dominio de Dios y tal restricción. Calmando su estado mental, Li Haiyanron miró la cara de Ren Tianzhou, que estaba llena de curiosidad, y lentamente explicó. La etapa inicial del reino de cultivo generalmente se divide de Junior a Dios, estos 9 grandes rangos.
Pero independientemente de si se trata del ki de batalla de los guerreros, o del poder mágico de los magos, o del poder ilusorio de los ilusionistas, cuando alcanzaron el rango de Dios máximo, la energía dentro de su cuerpo se encontrará con una barrera, y ya no podría atravesarla. Es el dominio del muro de Dios. Cuando los cultivadores alcanzan el rango de Dios máximo, las energías dentro de sus cuerpos básicamente alcanzan el estado de saturación. Por ejemplo, una taza de agua solo puede contener la cantidad de agua de acuerdo con su espacio, y después de que ya está llena, la cantidad adicional de agua se derramará. De la misma manera, si la energía dentro del cuerpo excede el espacio dentro del cuerpo, esa persona explotará y morirá. Y solo hay un método para resolver este problema, es decir, romper el límite de la energía misma, y romper el límite de este espacio, es decir, la pared del dominio de Dios que había dicho hace un momento. Y deje que la energía misma cree un nuevo recipiente de energía. Pero la barrera de energía dentro del cuerpo, es decir, la pared del dominio de Dios, en sí misma es incomparablemente difícil, por lo que es extremadamente difícil romperla. No solo es extremadamente difícil romperlo, también es extremadamente peligroso, si no se maneja adecuadamente, solo se lastimará. En el caso grave de la lesión, quedará lisiado. En los incontables años pasados, muchos genios fueron detenidos por esta barrera. Incluso no tengo una confianza del 100% para romper este muro del dominio de Dios y entrar en el reino del Dios bajo. Después de romper este muro del dominio de Dios, independientemente del ki de batalla, el poder mágico o el poder ilusorio, todas las energías dentro del cuerpo se unirán y formarán un cristal de energía, que se llama cristal de divinidad. Y este cristal de divinidad se convertirá en la fuente de todo el poder del cuerpo humano. Después de que las fuerzas entren en el rango de Dios bajo, su fuerza entrará en el límite del dominio de Dios. El límite del dominio de Dios está completamente dividido en Dios bajo, Dios medio, Dios alto, Dios verdadero, Dios rey, Dios señor y finalmente Dios emperador. Todos y cada uno de estos 7 grandes reinos se dividen en bajo, medio, alto y pico, estos 4 subrangos. Y también he oído que todavía hay un reino por encima del rango de emperador Dios, pero no sé si eso es cierto o no, porque esto es simplemente un mito. Al escuchar la explicación de Li Jianron, Ren Tianzhou reflexionó profundamente durante mucho tiempo, nunca había pensado que todavía había tantos niveles por encima del rango de Dios. Parece que su especulación no estaba mal, el agua de este mundo realmente era muy profunda. ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Podría ser que has visto a los expertos del reino de Dios? Ren Tianzhou miró a Li Jianron y preguntó. Según la forma en que había explicado las cosas, parece que había visto a los expertos del reino de Dios. Sí, de hecho he visto a los expertos del reino de Dios, y eso no se limita a un pequeño número. Incluso en mi clan de la espada sagrada, no hay pocos expertos del reino de Dios. De hecho, otros 100 clanes antiguos también poseen estos expertos. Pero estos expertos básicamente permanecen ocultos y nunca muestran su apariencia. Es así porque, en esos años, durante la catástrofe de la invasión del clan demonio, todos recibieron heridas graves, y hasta ahora todavía no se han recuperado por completo. Otra razón es este espacio del continente divino del viento. Cuando los antiguos 100 clanes resistían contra el clan de los demonios invasores, innumerables expertos lucharon valientemente contra los expertos del clan de los demonios, y en ese año, el continente divino del viento se hizo pedazos. Muchas tierras de este continente fueron destruidas, e innumerables tierras se hundieron en el mar. Esto causó que el área de este continente se redujera instantáneamente en aproximadamente un tercio de su tamaño original. E incluso el espacio mismo del continente del viento divino también se rompió, y aparecieron innumerables tormentas espaciales aterradoras. Después de que el clan demonio se retiró a su Devil Dome, los expertos restantes usaron su propia energía y la combinaron con la sangre de los expertos que habían muerto para reparar el espacio del continente del viento divino, y también repararon las grietas espaciales, finalmente conservando nuestra patria. Pero aún así, el espacio del continente del viento divino es extremadamente frágil, básicamente no podría soportar la colisión de energía de aquellos expertos que están por encima del rango de Dios. Así que todos los expertos extremadamente poderosos llegaron a un acuerdo y ordenaron que los expertos que exceden el nivel de rango de Dios no puedan hacer lo que quieran, de lo contrario, todos los expertos máximos perseguirán conjuntamente matar a esa persona. Hasta ahora, muchas personas han crecido en este continente divino del viento, y solía haber muchas personas que habían entrado en el reino de Dios.
Entre ellos, algunos expertos con alto nivel de fuerza abandonaron este continente de viento divino y se fueron a otro espacio. Pero aún más expertos eligen quedarse, porque este continente del viento divino es su hogar, por lo que usarían su energía divina dentro de su cuerpo para apoyar el espacio del continente del viento divino, haciéndolo recuperarse gradualmente. Esta es también la razón por la cual muy pocos expertos pudieron llegar a este dominio de Dios en estos incontables años. Capítulo 135. Después de escuchar la explicación de Li Jianron, Ren Tianzhou reflexionó durante mucho tiempo para digerir toda esta nueva información. Dentro de su corazón, Ren Tianzhou admiraba extremadamente a esos expertos del reino de Dios del continente del viento divino. Primero, cuando el clan demonio había invadido, estos expertos habían luchado contra ellos con su vida en la vida por el bien de su familia, hogar y amigos. Y no dudaron ni siquiera en su lecho de muerte. En segundo lugar, después de que terminó la guerra, se podría decir que el continente del viento divino se hizo pedazos, el espacio se llenó de grietas y tormentas espaciales, y los elementos del continente del viento divino también se filtraron significativamente y se volvieron muy delgados en comparación con antes. En ese momento, estos expertos claramente tuvieron la oportunidad de dividir el espacio y alcanzar otro espacio para encontrar el mejor ambiente de cultivo, pero todos renunciaron a esta oportunidad. En lugar de abandonar el continente del viento divino, usaron las energías dentro de su cuerpo y gastaron miles de años para reparar el espacio de este continente del viento divino, haciéndolo adecuado para que la humanidad vuelva a vivir. Después de calmarse, Ren Tianzhou de repente pensó en el clan de la espada sagrada que Li Jianron había declarado un momento antes, y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Entonces Li Jianron simplemente explicó un poco de las circunstancias actuales de su clan de la espada sagrada, pero Ren Tianzhou nunca había pensado que el continente del viento divino todavía tenía este tipo de clan místico. Después de hablar con Li Jianron durante mucho tiempo, Ren Tianzhou le preguntó qué iba a hacer a continuación. Y después de saber que Ren Tianzhou estaba regresando a la Academia Supreme Light, Li Jianron dijo que estaba interesado en echar un vistazo a la Academia Supreme Light. Después de decidir esto, Ren Tianzhou atrapó el cuerpo de Li Jianron, luego liberó la fuerza ocular de su ojo derecho, causando que apareciera una onda espacial en forma de espiral, luego de que tanto Ren Tianzhou como Li Jianron desaparecieron gradualmente de esa cima de montaña sin nombre. En una calle apartada de la ciudad de Kalisi, de repente apareció una onda espacial en forma de espiral, y desde su interior, tanto Ren Tianzhou como Li Jianron aparecieron en ese lugar. Después de mirar el entorno que los rodeaba, Ren Tianzhou dijo hacia Li Jianron, cuyo rostro estaba completamente en blanco. Estamos aquí, esta es la capital imperial del Imperio Supremo Feilu, la ciudad de Kalixi. Nunca pensé que tu magia espacial es en realidad tan profunda, en un abrir y cerrar de ojos, ya hemos recorrido varios miles de li de distancia. Realmente es asombroso. Mirando a su alrededor, Li Jianron suspiró y habló. En la era actual, la magia del sistema espacial era extremadamente rara, con la excepción de usar pocas formaciones de transferencia espacial que se dejaron atrás desde la antigüedad, básicamente solo unas pocas personas pueden experimentar este movimiento espacial. Ren Tianzhou simplemente se rió y no explicó, ni le dijo que este era el doujutsu de sus ojos. A pesar de que ya eran compañeros de equipo, Sharingan es la mejor carta de Ren Tianzhou en este mundo diferente. Así que Ren Tianzhou nunca revelará los secretos de sus ojos a nadie más. Quería que otros pensaran que sus ojos eran simplemente una especie de linaje de sangre común de alto rango tanto como sea posible. Vamos, las clases a las que asisten mis amigos deberían haber terminado en este momento. Entonces iremos directamente a la Academia de la Luz Suprema. Mirando la hora, Ren Tianzhou estimó que Luo Tianxing y otros ya deberían haber terminado sus clases. Entonces decidió llevar directamente a Li Jianron a la academia. Ren Tianzhou ya había vivido en esta capital imperial de Kalisi durante varios meses, por lo que Ren Tianzhou estaba muy familiarizado con todos los caminos y alrededores de este lugar. Por lo tanto, era muy poco probable que se perdiera en esta ciudad. Al llegar a la entrada de la Academia de la Luz Suprema, vieron a dos guardias, y esos dos guardias en la entrada seguían siendo los mismos guardias con los que Ren Tianzhou se había encontrado cuando entró por primera vez en la academia. Hola, Tianzhou, ¿qué haces aquí? ¿No tienes que llevar a cabo tu prueba por asignación de fuego? ¿O has renunciado a la tarea? Al ver a Ren Tianzhou, uno de los guardias preguntó con curiosidad. Recordaba claramente que hace apenas una semana, Ren Tianzhou había salido de la entrada de la academia para completar su prueba por fuego.
Pero ahora, dentro de una semana, regresó de repente. Así que no pudo evitar pensar que Ren Tianzhou había renunciado a su tarea. Pero esto era imposible, porque sabía que Ren Tianzhou era el campeón de la competencia de clasificación, entonces, ¿cómo podía renunciar a su tarea? Tonterías, volví naturalmente significa que ya he completado mi prueba por asignación de fuego, ¿cómo puede un simple intento de asignación de fuego impedirme? Ren Tianzhou dijo de mal humor. ¿Qué? ¿Ya completaste tu tarea, tan rápido? Al escuchar a Ren Tianzhou, esos dos guardias exclamaron. Nunca habían pensado que Ren Tianzhou pudiera completar la tarea tan rápido, solo había usado una semana para completar su tarea. No hay que sorprenderse, todavía estoy pensando que esto fue demasiado lento. Al escuchar la sorpresa de esos dos guardias, Ren Tianzhou inmediatamente levantó la cabeza y fingió tener cara de desdén y dijo, bueno, estamos entrando en la academia. También quiero entregar el elemento de la tarea. Espera, ¿quién es él? Parece que no es de nuestra academia. En ese momento, los guardias detuvieron a Ren Tianzhou y señalaron hacia Li Jianron, preguntó el guardia. Él es mi amigo, me encontré con él por casualidad cuando estaba llevando a cabo mi juicio por asignación de fuego. Después de enterarse de que me cultivo aquí, vino conmigo. Por cierto, ¿puede quedarse conmigo un rato? Al escucharlos, Ren Tianzhou dio la explicación que ya había preparado de antemano. De todos modos, era común que los padres y amigos del estudiante visitaran la academia, por lo que decir esto no era sospechoso. Resultó ser así, entonces puedes ingresar ahora, sin embargo, si caminas después de que la escuela está cerrada, entonces tenemos que tomar medidas firmes. Después de escuchar a Ren Tianzhou, esos guardias dejaron pasar a Li Jianron, pero aún así le recordaron la regla. Ok. Ren Tianzhou respondió, luego tomó a Li Jianron y caminó hacia la dirección de los dormitorios. Tiene la intención de buscar a Luo Tianxing y otros, y hacerles saber que ha regresado, para no hacer que se preocupen más por él. Pero cuando Ren Tianzhou estaba a medio camino de los dormitorios, inesperadamente conoció a Yan Xinluo, el hombre paralizado. Cuando vio a Ren Tianzhou, Yan Xinluo se sorprendió, nunca había pensado que Ren Tianzhou sería tan rápido para completar la tarea y regresar. En cuanto a por qué determinó que Ren Tianzhou había completado con éxito la tarea, fue así porque nunca había pensado que Ren Tianzhou fracasaría, este era el tipo de fe entre los expertos. Regresaste. Yan Xinluo dijo ligeramente después de mirar a Ren Tianzhou. Sí, porque dijiste que después de completar mi tarea, competirás conmigo para decidir si te unirás a mi organización o no, así que completé la tarea lo antes posible y regresé para esa máquina. ¿Cómo es? ¿Puedo seguir contando con tus palabras? Ren Tianzhou sonrió levemente y respondió a Yan Xinluo. No hay necesidad de pelear. Yan Xinluo dijo a la ligera. Después de mirar la cara de sorpresa de Ren Tianzhou, mostró una sonrisa en su rostro de indiferencia y agregó lentamente. Estoy de acuerdo en unirme a su organización. ¿Qué? De hecho estás de acuerdo sin pelear. Al escuchar a Yan Xinluo, Ren Tianzhou no podía creer lo que su oído estaba escuchando. ¿Qué? ¿No lo quieres? Entonces no me uniré. Yan Xinluo inusualmente jugó una broma sobre Ren Tianzhou. No, ¿cómo no puedo estar de acuerdo con eso? Aquí este es tu anillo, personalmente lo usaré contigo. Ren Tianzhou respondió apresuradamente, y rápidamente sacó un anillo de vacío de su anillo espacial, luego corrió al lado de Yan Xinluo, tomó su mano y quiso ponerse el anillo personalmente en el dedo de Yan Xinluo. Sal del camino, puedo hacerlo yo mismo. Al ver que Ren Tianzhou realmente quería ponerle el anillo, Yan Xinluo maldijo. Hazlo tú mismo. Ren Tianzhou le dio un anillo a Yan Xinluo y miró a Yan Xinluo hasta que se lo puso. A partir de este momento, Akatsuki obtuvo su tercer miembro, Boy. Fin de capítulo.